Misantla, Veracruz, México, Victoria Hernández Marín. Y hoy vamos a hablar con un tema muy interesante porque recordemos que estamos viendo las heridas, ¿verdad? Bueno, más bien las 5 heridas que impiden ser uno mismo y estamos, aquí instruyéndonos y también compartiendo este libro que la psicóloga, la terapeuta Liz Bourbeau, pues nos ha compartido a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, pues a mí me pareció interesante esta bibliografía de este libro y bueno, pues ahora lo compartimos con todos ustedes. Entonces, tenemos aquí invitado el día de hoy, ¿verdad? A el doctor Vicente Vadillo Hernández, que nuevamente Vale. nos va a acompañar sobre este tema de la injusticia. Hoy vamos a ver esta herida que se llama la injusticia y vamos a ver también su máscara, ¿verdad? Que es la rigidez. Bien, pues vamos a saludar hoy jueves 26 de septiembre de 2024 a todos los que están cumpliendo años, a los que cumplieron, a los que van a cumplir y también a todos nuestros hermanos que están en sus casitas o en algún lugar, tal vez en los hospitales que están enfermitos y a sus familiares que los cuidan. Pues les mandamos un saludo y también muchos abrazos, ¿verdad? Y nuestros buenos pensamientos para que pronto estén con nosotros, ¿verdad? Si esta es la voluntad de Dios. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este tema. Y bueno, pues cuando yo estaba estudiando estas heridas, creo que antes de entrar a este programa, estábamos hablando, Vicente y yo, que nos identificamos, ¿no? Nos identificamos mucho con esta herida de la injusticia. Recordemos que ya vimos la herida del rechazo, que sobre todo la máscara que tiene una persona que sufrió la herida del rechazo, pues es el huidizo, ¿verdad? El que casi quiere desaparecer. Y también hemos visto, bueno, pues la herida del abandono, que es una persona que casi siempre su máscara es la dependencia, no quiere ser abandonada. Y bueno, pues también en el programa pasado vimos la humillación, y esto pues lo vemos en una persona masoquista que por lo regular, bueno, pues se acostumbra, ¿no? Al dolor, a siempre estar sufriendo. Entonces, hoy vamos a ver esta herida de la injusticia y bueno, pues así como cuando hablamos de injusticia, lo primero que se nos viene a la mente es la justicia y la justicia la equiparamos, ¿verdad? O puede ser como sinónimo de la justicia, la rectitud, ¿verdad? La equidad, la Ujú. imparcialidad, todas esas cosas. Entonces, cuando no hay rectitud, equidad o parcialidad o hasta integridad, entonces nosotros decimos, bueno, pues es injusto, ¿no? Ha Sí. sido injusto. Entonces, yo me identifiqué mucho y después recordaba algunas situaciones que viví de muy pequeña y decía yo, bueno, pues creo que mis papás no fueron injustos conmigo, ¿no? Pero probablemente yo no los veía y bueno, ya hoy grande tampoco los veo por el amor que yo siempre les tuve a mis papás. Pero cuando veo y analizo esta herida, digo, Ujú. no, pues es que sí yo me identifico. Y bueno, Vicente, hoy vamos a hablar acerca de esta herida y vamos a ver qué acciones de los padres causaron esta herida de la injusticia a los hijos. Vemos que también esta herida es causada normalmente, como todas las heridas anteriores, en los primeros años de vida. Ujú. Entonces, más o menos esta herida es causada a partir más o menos, o más bien la persona la recibe de los 3 años a los 6 años, Ujú. más o menos en esa Ok. etapa en ese periodo. Como que se oyen ruidos extraños, ¿verdad? Sí. Está lloviendo. ¿Está lloviendo? Bueno, una de las acciones es el trato desigual. Bueno, lo voy a leer y quiero que ahorita tú nos comentes, Ujú. ¿verdad? En cuál más o menos te identificas o Ujú. dices, no, pues creo que todas, ¿no? Ujú. Trato desigual, falta de reconocimiento, castigos o reprimendas. Esas son algunas de las Ujú. acciones que los padres
normalmente hacemos y que causan esta herida de la injusticia a nuestros hijos. Es el trato desigual a nuestros hijos, falta de reconocimiento, castigos o reprimendas injustas, comparaciones constantes, abusos de autoridad y bueno, pues más o menos estas son una de las heridas que normalmente nosotros como padres hacemos a nuestros hijos. ¿Te identificas tú con alguna de ellas? Vas Mm. a decir con todas. Pues sí. Tú puedes decir. No, aquí nos vamos a agarrar tendido. No, creo que desde el inicio, ¿no? El hecho Sí, de un trato desigual, cuando eres niño, sí sientes creo que esa herida, ajá, ¿no? sí, sí, justamente Sí, porque eres más, como que percibes más las cosas, entonces, sí. y eres muy sensible a esas cosas, ¿no? Entonces, siempre te estás comparando con alguien, con los demás. Y es inevitable, o sea, como niño es inevitable el compararte, porque al final tú como niño tienes el reflejo de que si a alguien le dan un dulce, tú esperas un dulce, ¿no? O si a alguien le dan un premio, tú esperas también un premio. O si los demás tienen un regalo en Reyes, tú también lo esperas, ¿no? Ujú. Entonces, este, te quedas eres muy perceptivo al hecho de que recibas las mismas cosas que reciben los demás. Ujú, Y yo creo que en el primero, el punto, que es el trato desigual, ujú. pues, pues cuando empiezas a tener conciencia de ello, ¿no? En mi caso, desde este punto yo podría decir, ¿no? Sí, claro. Que Que sí sentías como que había un trato sí, desigual. sí, 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 porque bueno, o Y sea, más porque tú fuiste el mayor, ¿no? ujú, sí, yo Porque fui el mayor y mi hermano, el que me sigue, pues 6 años después, ¿no? Y luego el eh, más chiquito, 12 años 12 después. años. Ujú. Entonces, pues tal vez muy probablemente los recuerdos que yo ya tenía para cuando yo era grande ya no eran como muy confiables, ¿no? Pero, sí, o sea, sí Tú sentía tenías que que había un trato hacer, diferente. sí, porque Ujú, tenías que hacer más trabajo, por decir, vamos a pensar en los quehaceres de la casa, en los que me tenían que ayudar, ujú, ¿no? Que ujú, la cocina, que barrer, tender la cama, lavar sí, los trastes, ¿no? Ese tipo de sí, cosas, o sea, tú lo tienes que hacer, ¿no? Dices, ay, sí. qué injusto, ¿no? Sí, o sea, Duro. el hecho de que, justamente esos quehaceres que se hacían y luego cómo se hacían, yo creo que fue muy diferente cómo lo viví yo y luego cómo lo vivió mi hermano el que siguió y luego cómo lo vivió mi hermano el último, ¿no? Yo creo que cada uno vivió una etapa distinta en la vida de ustedes Ujú. y que, bueno, eso permitió que bueno, al más chico probablemente no le fuera tan exigente en esas situaciones. Pues obviamente cuando él ya tenía sus 6 años, pues a mí ya me tocó muy probablemente estar fuera de casa, ¿no? Yo ya estaba con los 18 y yo ya iba saliendo, ¿no? Pero cuando venía a casa, sí era la queja o la plática entre hermanos, ¿no? El del medio y el mayor, no, pues a este no le tocó nada. Mira, pues ¿te acuerdas cómo mi mamá nos decía y cómo nos exigía para hacer estas cosas? Sí. Y él, nada, o sea, sí dice, ay, ahorita voy, y lo hace de mal modo, o lo hace mal Es el más chiquito. ajá, porque es el más chico, entonces, Ujú. pues quiera uno o no, en ese aspecto yo creo que sí, el trato desigual sí, sí lo percibí, aunque no fue en mi misma etapa, Ujú. afortunadamente, ¿no? Porque Sí, yo creo que ya claro. había yo desarrollado también muchas habilidades probablemente para enfrentarme a esas situaciones, ¿no? Ujú. Con el más chiquito ya no me tocó, ¿no? Pero el del medio, pues sí, 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 fue muy claro. diferente, ¿no? Ujú, Ujú. Y fíjate que qué tan importante es tocar estos temas como ahorita que estamos viendo acerca de las heridas, ¿no? Porque, bueno, yo nunca me imaginé que esta situación la iba a pasar, ¿no? Y que esta situación la iba a vivir. Y ujú, probablemente muchos nos justificamos, ay, es que no hay una escuela para padres. ujú, Pero bueno, no hay una escuela para padres, pero sí, sí había en aquel tiempo también personas que se dedicaban a ayudar, a Orientar. apoyar, a orientar, y había libros y había muchas cosas en las Ujú, cuales uno podía instruirse, ¿no? Entonces, ahora es más fácil porque a través de estos medios nosotros podemos como, se puede decir ya un poco más explicado y ya dando testimonio y ejemplo ujú, de que la vamos regando como padres, ¿no? Porque en realidad a lo mejor esa no era la intención, pero sí.
sí lo hicimos, o sea, sí fuimos injustos, o sea, sí hicimos estas acciones injustas para Ujú, nuestros hijos y que probablemente muchos fueron dañados, ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo veo a ustedes muy sanos, pero ahorita que ya leíamos que lo o que, reflexionamos. ajá, que lo reflexionamos y que lo estudiamos y que estuvimos platicando, dijimos, no, pues yo me identifico con esta herida en Ujú, esto y en esto porque aparte en el caso mío, por ejemplo, yo dije, ¿por qué yo me identifico mucho con esta ujú, acción, ¿no? Y ahora me doy cuenta que, bueno, ya lo platicábamos, ¿no? Que mis hermanitas estaban muy chiquitas. ujú, Entonces la decían, no, pues la que tiene que moler, por ejemplo, era Vicky, ¿no? ujú. La que tiene que hacer las cosas más pesadas es Vicky. Entonces en esa dinámica, pues yo digo, con razón, o sea, yo me identifiqué mucho con esta herida, ¿no? Sí. Y ellos igual, mis papás tal vez no lo hicieron intencionalmente, pero al final de cuentas yo creo que sí se causa, ¿no? Se causa esa herida a veces sin querer. Entonces, papás, bueno, y eso sería terrible también cuando ya se va con toda la intención, ¿no? Sí, justamente eso es lo que yo quería Ujú, preguntarle, ¿no? ajá. Porque eso sí no alcanzamos a platicar antes. No nos Ya lo pusimos de vamos a acuerdo. platicar, No. ya lo vamos a platicar aquí. Ajá, Ajá, ok. pues desde el punto de vista, o sea, porque yo lo que pienso y con lo que uno, o lo que uno se hace en la cabeza es, pues al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú, Entonces, yo traté de justificar muy probablemente el hecho de que fuera así, ujú, porque ustedes, pues al final querían lo mejor para mí. ujú. Pero ya hablándolo así, quiero que usted lo diga. O sea, ¿Ya ¿por quieres que qué? yo me... Ajá. Ay, Sí, a ver, yo lo voy a quiero que decir. usted lo diga. O sea, Ok. usted qué Aquí. sentía o por qué cree usted que fue la exigencia diferente hacia el mayor, luego al del medio y luego al menor. Ujú, Y o sea, ¿cuál era su intención? Por su intención nunca fue mala. O sea, su ujú. intención siempre fue educarnos. ¿Y qué tal? Sí, sí. Ajá, Es cierto. ajá, ¿qué tal? Sí. Pero entonces, ajá, Ok. ¿qué era lo que la movía a que fuera así? ¿O qué cree que haya sido eso? Sí, fíjate, qué bueno que me preguntas eso porque a veces los papás, como que no nos ubicamos, solamente actuamos por a querer hacer acciones en nuestro hogar. Ujú, O sea, nunca nos ponemos a reflexionar esto, ujú, las heridas que podemos causar a nuestros hijos. Entonces, hay una acción que hacer, hay que lavar los trastes, por ejemplo, y decimos, bueno, pues el que no las va a romper, ujú, el hijo mayor, el que no, el que lo va a hacer más rápido, el que lo va a hacer más eficiente. Y ahí, por ejemplo, yo, como ustedes lo dicen, al más pequeño decía yo, no, es que este es como más torpe para ujú, lavar los trastes y me los va a romper. O necesito que lo hagan rápido, entonces lo hacía el segundo de mis hijos porque era muy rápido para hacer las cosas. Eran 5 minutos, ya ya estaba. terminaba, ya estaba. No nos fijamos en lo que el niño está pensando en ese momento, en la herida que podemos causar, sino que nosotros lo vemos desde un punto de vista acción. Ujú, Queremos ya las cosas y ujú, accionar. En este momento yo necesito que sea rápido y el grande. Por eso es que la mayor parte de las heridas, cuando yo lo analizo, se le causan al mayor. Entonces, nuestros hermanos mayores, en el caso mío, pues se puede decir que fui de las mujeres la mayor porque mi hermana no estaba con nosotros cuando nosotros fuimos pequeños. ujú, O sea, ella estaba en otro lugar y entonces yo adquirí ujú, este papel de la mayor. Entonces, pues a mí se me exigía más, ujú, ¿no? Entonces, ahora no entiendo por qué ahora digo, ay, yo fui muy pues muy recta. Quería yo hacer las cosas que fueran muy justas y después vamos a ver muchas de las características que yo creo que ya algunas no nos van a dar tiempo porque ujú. esta plática Ya está muy vimos, buena, sí. sí, está muy buena. Ujú, Pero este es por eso, hijo, ujú, porque las acciones que nosotros realizamos justamente son acciones, ujú. sin pensar en lo que mi hijo está viviendo y en lo Ok. que mi hijo está experimentando y está sintiendo. Yo creo que cuando nosotros tenemos hijos y más cuando tenemos muchos hijos, no pensamos en eso.
ahora que yo lo estoy viviendo, por ejemplo, ya con mi nieto, yo le digo a mi nuera, ¿no? Había alguien que decía, no tengas al niño tanto tiempo pegado a ti, ¿no? Ujú, Porque el niño se va a acostumbrar y que no sé qué. ujú, Y analizándolo con mis maestras, decían ellas, no, es un tiempo muy pequeño ujú, el que tu hijo te va a necesitar, porque el niño poco a poco se va a ir. Y ellas nos enseñan de qué manera los hijos se van, ¿no? ujú. Y bueno, pues no es así como pensado, no es así como pensado en hacer Sí, es daño, con la finalidad como de que la de, casa funcione, de ¿no? que funcione, de Ujú, las acciones, de que funcionen todas las cosas. Y bueno, pues, mm, bueno, esto es mi punto de vista. O sea, porque eso es lo que yo realmente sentía, ¿no? ok. Ajá. Y bueno, por ejemplo, otras acciones que hacemos es la falta de reconocimiento Ujú. en algún momento. No, en ese aspecto yo creo que nos fue bastante bien. Como hijos, creo Ajá. que siempre se nos reconoció lo que, pues lo que era, ¿no? Incluso yo creo que, o sea, incluso yo hubiera dicho, lo que iba a decir es que siempre se nos reconoció lo justo. Porque, pero no fue solamente lo justo, o sea, creo que sí, incluso en algunas cosas que eran muy pequeñas se nos reconoció bastante, ¿no? Ustedes afortunadamente tuvieron ese reconocimiento hacia nosotros, siempre de reconocer, aunque sí entiendo que algunas personas pues tengan esa sensación de falta de reconocimiento, ¿no? Y lo hemos vivido muy de cerca, o sea, personas muy cercanas a nosotros, el hecho de que tan solo en los hermanos, ¿no? Y lo platicamos con mi esposa en algún momento, que el hecho de que tú como hijo tienes, pues tienes un lugar ante tus padres, ¿no? Pero hay un hijo, y también lo platicamos con el papá, ¿no? Hay un hijo que es la debilidad muy probablemente de la mamá o la debilidad del papá y que ni siquiera necesita aportar algo o ni siquiera necesita dar algo a los padres para tener un reconocimiento. El simple hecho de que se acerque y que incluso sea el que se lleva el dinero o que sea el que, el hecho de llegar y buenos días y darle un abrazo, siendo el hijo pródigo, ¿no? En algún Ajá. momento llega y lo abraza ya se ganó el papá y la mamá, ¿no? Y luego va y regresa en unos 3 meses otra vez, ¿no? Y entonces ahí creo que también se puede hacer una herida, Sí, claro. porque no, tú Ujú. sientes que no se te está reconociendo como al hermano, ¿no? Ujú, Ujú. Y bueno, pues de eso estamos hablando de la falta de ujú, reconocimiento, porque en este caso probablemente hay unos hijos que están muy al pendiente de los padres ujú, sí. y pasa desapercibido. Ujú, porque es lo Y que siempre mi- hacen, ¿no? ajá, porque siempre lo hace, entonces pues no es tan relevante Ujú, esa actitud de él, porque siempre mi hijo ya sé que va a llegar con un regalito, con un abrazo, con un apapacho me va a traer cosas. ujú, Pero, sin embargo, el que dices tú, el hijo pródigo, el que se va y que regresa y nada más, hola, ¿qué tal, mamá o papá, no? Y dices, ah, ya me dio un apapacho, ¿no? Y tú ujú. sientes que, bueno, Que eso es injusto. esto, ajá. Entonces el otro, que de alguna manera está al pendiente de ellos, Ujú, bueno, pues lo ve como injusto, ¿no? Puede sí. causarse ahí también una herida. Bueno, en el caso particular, pues siento que yo, no sé, viví otro momento, esta herida a mí no me hizo, a pesar de que estuve también al pendiente de mis padres, pero Ujú. no, o sea, sentía que, Que sí tener ajá, reconocimiento. probablemente sí, porque papá y mamá nos daban el reconocimiento, como dices tú, como nosotros les dimos a Ujú, ustedes, a todos. ujú, O sea, les dimos ese reconocimiento. Entonces yo creo que esa herida, pues tampoco ujú. no me identifico mucho, ¿no? Pero el otro de comparaciones constantes, Tampoco, yo creo que ajá, tampoco lo viví, no, pues afortunadamente le digo, no tuve mis hermanos de la misma edad, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento sí, y probablemente alguno de mis hermanos podría identificarse más con ello porque, pues el punto de comparación en el que se le exigió más probablemente en su momento es al mayor. Entonces el mayor se vuelve una referencia para los menores, ¿no? ujú, Entonces, el hecho de que te digan, mira a tu hermano, ¿no? ujú, Yo creo que, o sea, para mis hermanos tal vez sí lo vivieron, ¿no? Yo no, porque pues no había con quién me comparara, ¿no? ujú. Ujú.
Ok, tal vez sí, o sea, si hubiésemos querido hacer esa herida o Sí, inconscientemente también, porque ya ves ujú, que hay otros sí, personajes. Bueno, platicábamos en una ocasión con unas familias y decía el esposo, ¿no? A mí siempre me comparaban o nos comparaban con otras personas. ujú, Por ejemplo, si nosotros decíamos, ay, me compré un carrito y decía el papá, ah, sí está ujú, bonito el carro, pero el de don fulano está está mucho bien. mejor. Ujú, O sea, siendo ahora sí tu propio tu padre, propio ¿no? padre. Ajá, tu Ujú, propio padre. Y yo decía, ay, no, o sea, a mí eso me sí, llenaba así como de tristeza, ¿no? Porque decía, bueno, pues tienes calificaciones muy buenas, pero el hijo de don fulano es de 10. es de 10, exactamente. Entonces, Ujú, cosas así que vamos causando esta herida en los hijos, ¿no? mm, Las promesas incumplidas, por ejemplo, esa mm, herida, ¿no? pero como por ejemplo, Ajá. ¿cómo es Las promesas usted? incumplidas pudiera ser cuando nosotros prometemos a nuestros hijos. Un ejemplo. Te voy a decir este ejemplo porque sucedió en algún hermano que en algún momento dio testimonio, ¿no? Y decía, yo siempre le decía a mi hijo, mi hijo quería jugar conmigo. O sea, era mi Ujú, único hijo varón y él quería jugar conmigo. Entonces, porque pues tenía yo hermanas. Entonces él decía, papá, quiero que me lleves al fútbol este fin de ujú, semana. Y decía, sí, mijo, este fin de semana vamos a ir. vamos a ir. Y resulta que él esperaba, de hecho, cuando a Vicente se lo comentaron, Ujú, a tu papá ujú, estaba llorando, ¿no? Porque él se imaginó el niño en los barrotes de la puerta ujú, a altas horas de la noche esperando a su papá para que lo llevara al fútbol y nunca llegaba, o sea, promesas incumplidas. sí. O vamos a salir este fin de semana. Sobre todo, mira, vamos a salir, vamos a jugar, Ujú, vamos a pasear, eso ok. más que cosas materiales, son promesas Ujú, incumplidas que yo creo que muchos de nosotros, sí las pudieron, sufren, ¿no? sí. Promesas Nunca me incumplidas. tocó, pero lo personal no podría decir Ajá. que tuve eso. Abuso de autoridad, por ejemplo, así que aquí mando yo y digo yo y lo que yo digo como que es inflexible, no hay vuelta de hoja. Yo creo que hubo un tiempo en el que sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Este, sí hubo un tiempo en el que me podría identificar con esa herida, Ujú, porque, pues sí, había poca flexibilidad. ujú. Este, Sobre todo los primeros años, ¿no? sí, sobre todo los primeros años yo diría que es cuando más sentí ese problema, ¿no? O sea, el hecho de que no puedes tú opinar algo diferente Ujú, porque era completamente, pues en el caso era usted, ¿no? Usted ujú, era la persona que siempre tenía la razón. ujú, Entonces había poca flexibilidad, no había un diálogo, porque pues nosotros no teníamos ni voz ni voto, ¿no? Además éramos niños que ujú, podíamos opinar, ¿no? ujú, Yo creo que en ese momento eso pensaba. ujú, Pero sí, yo creo que pudiera pensar que eso sí sucedió, ujú, ujú. sucedió en algún momento. Y fíjate que, o sea, en esos primeros años yo siempre les he dicho, ¿no? Y creo que fueron así como que, yo les digo que yo iba como sin rumbo fijo, o sea, sin freno, sin rumbo fijo y sin dirección, porque los primeros años de mi vida era así, como dice la máscara, rígida. O sea, era Ujú, militarizada, rígida, era una persona inflexible. ujú, Así, entonces, ahorita vamos a ver, por eso te digo que yo me identifico con todo y hoy doy gracias a Dios, ¿no? Porque realmente en el movimiento aquí en Papá Felices se ha aprendido muchísimas cosas, ¿no? ujú. La vida también me ha llevado y digo, gracias Señor, porque, bueno, tú estabas muy pequeño, tenías 6 años como 6 años cuando vivimos la experiencia Ujú. ajá, de ese encuentro con Jesucristo y bueno, pues como que ahí se terminó. Pero justo estamos hablando de que esa herida se hace de los En la 3 niñez. a los 6. Entonces, bueno, pues Me dieron tenemos... en la torre. No, fíjese que aunque lo viví, no fue tan... Yo no, Ajá, o sea, yo no recuerdo que... O sea, sí recuerdo que había poco espacio para una participación, ¿no? ajá, Pero no recuerdo yo con nostalgia o con tristeza
algún evento donde usted dice, no, aquí nada más se hace esto y esto. Mis Pero sí, chicharrones pero sí truenan, recuerdo que sí. solo había un camino que seguir, ¿no? Entonces, Ujú. como un camino que seguir, pues era lo único que tenía uno que hacer, y ya. Ok. Oye, bueno, antes de pasar a cuáles son las características de una persona así, bueno, que vamos a ver así a grandes rasgos, una persona con la herida de la injusticia, Ujú, bueno, primero quiere ser siempre justa, para ujú, todo exige la justicia, ¿no? Esa ujú. persona. Y bueno, estamos hablando del perfeccionismo, son personas como muy perfeccionistas, quieren que todo marche bien. Y aquí sí me identifico porque yo recuerdo que cuando te causé esa herida, y no nada más a ti, yo creo que pasaba a traer también a tu papá y todo, que yo quería que si la casa estaba limpia, que estaba limpia, o sea, no Sí. hubiera pasos. Bueno, era una cosa terrible, la verdad, Sí. hermanos, era una cosa muy fea. No, ustedes no se lo imaginan. ¿Por qué? Porque fíjate que yo no descansaba. Cuando yo me doy cuenta de toda esta Sí, situación, sí, me imagino. no, es que yo no Ujú. descansaba, o sea, yo no descansaba un momento porque yo No quería que toleraba nada de... nada, yo quería que Ujú, todo estuviera bien, entonces yo no descansaba, mi ser no descansaba, mi cuerpo no descansaba. Yo recuerdo que me pasaba, si había un trapo, ujú. que se ensuciaba, lo tenía yo que lavar porque Y que no le era feo, que ¿no? no oliera feo, ¿no? Es más, no sé si hasta el olfato Ujú. se me Sí, agudizó el más, piso trapeado, pero no solo limpio y que se viera bien, que oliera bien, que ¿no? oliera bien. Y a hoy, bueno, pues ya hoy no, pero varias personas se van a identificar conmigo, ¿no? Porque de verdad es una cosa terrible que nos va causando un daño Mm, que ya vamos a ver, por ejemplo, estas características vamos a ver que vienen a repercutir en la ujú, enfermedad. Y yo siento, ya en esa parte quiero que me platiques tú, porque vamos a ver que todo este perfeccionismo, la exigencia extrema en nosotros mismos y en los demás, y el controlar nuestras emociones y decir, no, pues, por ejemplo, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy bien. ujú, Aunque por dentro estaba yo cansadísima y ujú, a lo mejor sentía yo coraje, tristeza, dolor, no sé. Es más, me dolía la espalda, ¿no? ujú. Y sino que ya viene el tiempo y me cobra las consecuencias. Entonces, ya médicamente hablando, estamos hablando en estas cuestiones emocionales, estas heridas, pero que repercuten en muchas enfermedades. Y por ejemplo, tú en el hospital, ustedes como médicos, ¿cómo visualizan todo esto? Porque a veces las personas ni siquiera están enfermas. Ujú, ujú, Bueno, en una ocasión platicamos, ¿no? ujú, Que decías, mamá, todo esto que usted me enseñó, ujú, lo he llevado a la práctica porque veo a mis pacientes y digo, no están enfermos, simplemente tienen una herida, ¿no? ujú. Tienen una de todas estas heridas. O todas, un poquito de todas. Sí, pues yo creo que en ellos se hace más evidente y no precisamente es la causa de una enfermedad, ¿no? Muy probablemente en algunos casos, digo, más en este ámbito en el que yo estoy ahorita, que es el cáncer, ¿no? Es muy difícil que una persona pues no salga con las heridas que tiene de la infancia. Y muy probablemente otras muchas enfermedades sí se asocian, ¿no? Porque se forman hábitos, porque se asocia uno a un estilo de vida, ¿no? El hecho de ser, precisamente en este punto, ¿no? De ser tan rígido, de ser tan autoexigente, igual, o sea, es difícil que no se Mm, mantenga sin alguna enfermedad. Y más llegando ya al punto, ¿no? De asociándolo a las enfermedades, donde son podemos decir que serían los peores pacientes, ¿no? Son pacientes que les cuesta mucho reconocer su enfermedad. enfermedad por Ah, el hecho de que sí, yo no me lo sí, merezco, ¿no? O sea, sí, porque la justicia es que si una persona hace sí, ejercicio, come sano, duerme a sus horas, no tiene vicios, entonces lo justo es que no se no enferme. esté enfermo. Entonces, el Ajá. afrontar una enfermedad por una persona, es súper difícil. Y una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, pues es mucho más difícil porque
se pierde mucho tiempo, o sea, tanto tiempo que puedes tener, dedicar a tu salud, a Ajá. mejorarte, a hablar con tus familiares, a resolver muchos problemas, Ujú. tanto personales como sociales, con familiares, los desaprovechas porque te Estás tarda ahí. tanto tiempo, ajá. Estás rígido, no dejas que nadie entre, no dejas que entre el diagnóstico, no dejas que entre a tu vida la enfermedad y que la aceptes y que digas y que ahora, bueno, voy a trabajar sobre ello. No, porque no aceptan ni siquiera la enfermedad. Entonces, es un golpe de esa noticia y son los pacientes, yo creo que son los que más tardan en aceptar una enfermedad. Ujú, Ujú. los rígidos. Yo diría que sí, porque lo justo es que si una persona tiene unos buenos hábitos, pues no se enferme, ¿no? Ujú. Y sí sucede, creo que es Y muy sí frecuente, sucede, creo que es muy frecuente sí el hecho de que sucede. digan, ¿pero por qué? O sea, y lo que nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿Por qué, doctor? ¿Por ¿Por qué qué a estoy mí? enfermo? Ajá. ¿O por ¿O qué a mí? por qué a mí? Ajá. Si yo fui buen hijo a ¿Por qué dan veces. estas causas? Mire, si yo como bien, yo hago ejercicio, yo no tengo vicios, entonces, ¿por qué me sucedió a mí? Dice, si yo veo que aquel está comiendo mal y yo no. Dice, bueno, de los demás lo entiendo, justifican, ¿no? Y de mí, pues yo no lo entiendo. Entonces, pues sí, ese perfil así se presentan y yo creo que es muy, muy común. Ujú. Ok. O sea, ahorita que estamos viendo estas heridas, de alguna manera tú lo ves, ustedes lo ven, ¿no? Sí. Diariamente, pues, todas estas personas. Por ejemplo, estábamos viendo hace un tiempo la herida del rechazo, ¿no? Esa persona, uy, dice, y si hablo, y si digo, Ujú, y si, y qué van a decir los demás, porque también eso sucede, ¿no? Por ejemplo, ujú, en esa persona. O sea, todo tiene sus consecuencias y las ujú, consecuencias, desgraciadamente, lo más grave, ujú. pues es lo que tú estás viendo, ¿no? Sí. Personas con cáncer. Sí, sí, sí. Y es que hay, en el contexto de esas enfermedades, al ser justos y al tener esta herida, ¿no? De rigidez, tú sigues un manual de lecciones que se te dijeron, un manual de indicaciones, y lo sigues al pie de la letra y no esperas a enfermarte. Entonces, por lo tanto, tampoco te haces un chequeo de glucosa, tampoco te haces un chequeo, de presión, y si lo haces, lo que haces es esperas que salgas bien. Y si Ujú. sales mal, está erróneo, ¿no? Es el diagnóstico y sin Se saber, equivocaron. ajá, se equivocaron, sin saber que, pues, tuviste predisposición genética, ¿no? O que simplemente de manera aleatoria, o por el paso del tiempo, por la vida, por las circunstancias, pues, simplemente te enfermaste, ¿no? Y no fue consecuencia de lo que tú hiciste. Pero al final de cuentas sí fue consecuencia el que avanzara tanto una enfermedad, ¿no? Porque Ujú. al final ni siquiera aceptaste, tú pensaste que siguiendo esta serie de pasos, lo justo es que no te enfermes. Ujú. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que una respuesta para todos nosotros que de alguna manera hemos sufrido esta herida de la injusticia, ¿verdad? Y que somos personas rígidas y que a veces pues no queremos aceptar que ahí está esta herida. Y esto, bueno, médicamente hablando, pues vemos que puede retrasar tal vez un diagnóstico Diagnóstico. muy bueno, ¿no? De sanar ese cáncer y de atacarlo a tiempo, Ujú, ¿no? Y sin embargo, pues a veces nosotros en la no aceptación y en querer justificarse en estas enfermedades, pues que ya de alguna manera ya se diagnosticaron, pues podemos retrasar todo esto. Y bueno, pues eso es la causa a veces fatal para muchos de nosotros, que no estemos en tiempo para ser sanados. A veces no todo le echemos la culpa como que a Dios, ¿verdad? Sino también está en nuestras manos el que nosotros podamos ser sanados. Bueno, pues muchísimas gracias porque realmente aquí lo vemos desde el punto de vista emocional, pero ya ustedes ya lo ven ya cuando ya esta emoción superó todo, ¿no? ujú. Y ya se volvió prácticamente ya una herida completamente grave Sí. y que ya ahora la vemos o la visualizamos físicamente, ¿no? Ujú, Porque en un principio, como nosotros, así es indefensa, ujú, la miramos, pero no nos hace daño, no me duele nada, no siento nada,
pero lo único que sentí es un sentimiento, ¿no? De Ujú. que fueron injustos conmigo y así lo pasé. Pero ya cuando viene a darse un diagnóstico físico, ya médicamente hablando, pues yo creo que tenemos que ser un poco más flexibles. Entonces, bueno, quienes tengan esta herida, yo creo que sí valdría la pena escuchar lo que ahora Vicente nos está hablando, ¿verdad? Y nos está compartiendo en este día. Bien, bueno, Bueno, yo sí, quisiera ahí sí, agregar sí, algo, claro. porque no solamente yo creo que es en la salud, o sea, y no es ni siquiera en el cáncer. Ujú, Creo que en todos los aspectos de la salud, para cualquier diagnóstico y para cualquier enfermedad, ujú. pero no solamente en la salud, ¿no? Creo que el hecho de tener esa herida nos volvemos, el hecho de que nos volvamos rígidos y que nos volvamos, que querramos siempre la justicia, no nos permite, tanto, ahorita pensándolo, ¿no? El Ujú. hecho de aceptar un diagnóstico tampoco nos permite aceptar muchas más cosas, ¿no? Aceptar nuestros errores, aceptar el Sí. amor incluso, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas malas, Ujú, porque no solamente es justicia el hecho de que al final es justicia es que obtengas lo que sientes que te mereces, ¿no? ujú. Entonces, muchas veces ni siquiera queremos obtener el amor de otras personas, no le damos apertura a las demás cosas, no solamente a un diagnóstico. Y ahorita que dijiste del amor, bueno, estábamos viendo que hay muchas personas que no aceptan el amor y me acordé bueno, pues cuando iba a la escuela había una chica que, pues siempre en la escuela siempre hay personas pues que son preferidas del maestro, porque Ujú, son las más puntuales, las que trabajan más. Y yo recuerdo que había una chica que era muy, pues la preferida del maestro. ujú, Y esta muchacha siempre trabajaba para que no nada más ella fuera la preferida, sino que todos los ujú. demás también, el Tuvieron. maestro fuera Atentos. atento hacia los demás. O sea, ni siquiera ella misma, Ujú, estas personas que tienen esta herida no se creen merecedoras de todo el amor y el cariño de las ujú, personas que les dan, sino que dicen, no, pues, o sea, si hay justicia, pues también a todos ujú, que les den, ¿no? ujú, Y un ejemplo muy claro, fíjate que nos pone la autora, un ejemplo muy claro, es cuando vamos entre amigos, ¿no? Y vamos a convivir. ujú, Y fíjate que la persona así como que controladora dice aquí, ujú, que eso, bueno, lo vamos a ver en el otro programa porque es la ok, herida de la traición, pero una persona controladora dice, a ver, todos pedimos de comer, entonces vamos a dividirnos en partes iguales. ujú, Pero probablemente vamos a pensar, tú pediste menos y yo pedí, no, pues yo pedí el platillo y pedí pues una copa de vino, no sé, pedí ujú, otras cosas más. El controlador dice que a todos iguales. ujú, Esa es la característica, o ujú, sea, él se impone y dice vamos todos iguales. Pero el que sufrió la herida de la injusticia, él se pone a analizar y dice, no, pues no es justo. No es justo, a ver, esperen, no es justo que Vicente pague igual que todos porque él comió menos. ujú, Él solamente se tomó una soda, ujú, un refresco, y todos los demás comimos más cosas, ujú, ¿no? O sea, no es justo que él pague igual que Vicky, que comió más. ujú, Entonces, en este ejemplo vemos claramente cuál es el controlador y cuál es la persona que vivió una herida de injusticia. Quiere siempre que todo sea como ujú, que justo. ujú, ok. Es más, porque, y eso me vino a la mente ahorita que dijiste del amor, Ujú, ¿no? O sea, yo no puedo recibir más amor o yo no puedo recibir más gratificación, ¿no? O sea, a ver, a ti te toca también, ¿no? ujú, O ujú, sea, no nos atrevemos a recibir toda esa recompensa, por decir algo, o esa gratificación o ese regalo. O no sé, fíjate, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, las personas que le das un regalo y dicen, no, pues yo no me puedo comer solo. ujú, Les voy a dar también a todos los demás, ¿no? ujú, O sea, no son esas personas que no pueden comerse algo solo, porque sienten algo injusto, ¿no? ujú, ujú, Cosas así. O recibir el amor para ellos solos sí. tampoco. O los que trabajan, ¿no? Y que no se dan
ese espacio para poder disfrutar el fruto de su trabajo, ¿no? El Ujú. hecho de, de que el trabajo es parte de su pasión, pero al final es parte de su justificación para muchas otras cosas, ¿no? Sí, ¿cómo yo voy a estar Ajá, descansando sí, mientras tú estás sí, sí, trabajando? sí. Sí. O el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En algún momento en la universidad, yo decía como, o sea, yo estoy aquí y mis hermanos están en casa, pero pues ellos están en casa, o sea, apoyan al hogar y yo nada más estoy acá gastando, ¿no? Te Entonces, sentías como ajá, injusto. sí, yo me sentía injusto por gastar lo que ni siquiera estaba generando, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita me acuerdo porque usted decía, no, es que tú no nos diste gastos, ¿no? O sea, tú no gastabas tanto y, pero muy probablemente en algún momento dentro de mí y en algún momento de reflexión siempre fue así, ¿no? El hecho de que no quería yo hacerlos gastar algo que no estaba yo produciendo, que yo no contribuía a algo, ¿no? Ujú. Pues ahora ya lo ve uno desde un punto de vista de que, pues eres un hijo y aportas hasta cierta felicidad a tus papás, ¿no? Ujú. Ustedes también han cambiado muchas cosas, Ujú. pero en su momento sí fue, pues no quieres dar molestias, no Sí, sí. quieres darle una angustia a tus papás, no quieres darle una carga de más, aunque muy probablemente tus papás sí sientan que mereces eso, o te lo estén dando de corazón, ¿no? Ujú. Pero tú dices, no, mejor, te voy a dar 1,000 pesos para esta semana, no, yo nomás necesito 700, 500, ¿no? O Ujú. sea, tratas de ajustarlo a lo mínimo posible, porque sientes que lo Sí. demás no lo mereces. Sí, Ujú. y fíjate bueno, nos identificamos tú y yo en esta herida, ¿no? Bastante porque, por ejemplo, yo así siempre tratando de meter justicia, ¿no? Y metiendo justicia me metí en muchos, en muchos asuntos que ni me convenían, al final de cuentas Sí, eran problemas de cada quien, ¿no? A hoy me doy cuenta que como dice Amado Nervo, tú eres el constructor de tu propio destino, ¿no? Y cuando nosotros no analizamos ni razonamos las cosas, nos metemos en cada sí, situación y cada bronca, ¿no? sí. Pero siempre impartiendo justicia, ¿no? Como que impartiendo Sí. justicia. Y fíjese que es curioso porque son dos tipos de justicia diferente. O sea, Ujú. lo que usted platica es una justicia hacia los demás Ajá, y yo era una justicia hacia mí, ¿no? Muy probablemente. El hecho de sí, que yo no sentía que fuera justo que mereciera más y usted, que no era justo que los demás merecieran menos, ¿no? ajá. ¿No? O sea, yo creo que así lo veía Así, usted. ¿no? Así, y así es Ujú, realmente, o sea, sentimos como que yo no me merezco tanto aprecio, tanto ujú, apapacho, o unos zapatos, una ropa, no, ujú. no, no lo merezco, mientras a los demás, o mientras la gente de mi barrio se está muriendo de hambre, ¿no? Por Mientras sí. ejemplo, ¿no? Ujú, Cosas así. Entonces, bueno, pues ujú. eso, vamos a ver. Oye, se nos está yendo el tiempo, tenemos que saludar a Ah, las a la personas, audiencia. a la audiencia. Vamos a ver quiénes nos están escuchando y bueno, que también siempre, opinen, ¿verdad? Porque nosotros nos identificamos mucho, con esta herida, creo que con esta herida es con la que más nos identificamos en esta ocasión y bueno, pues va a ser muy provechoso porque yo creo que muchos Ujú, también viven esta misma experiencia que sí. nosotros, ¿no? Yo creo que nos identificamos porque platicamos esta herida, pero si platicamos de todas De tenemos. todas tenemos, sí, claro que sí. No, sí, en realidad, cuando fui viendo cada una de las heridas, que ahorita vamos con esta cuatro, en todas había un espacio para mí, Ajá, sí, de todo le tocaba. en todas me tocaba, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a saludarlos, vamos a saludar muy cariñosamente a todos los que nos ven en diferentes lugares, a nuestros hermanos. Bueno, saludamos también a los hermanos del equipo base que estuvimos anoche con ellos platicando, estuvimos en su reunión y saludamos también a todos nuestros hermanos pues de Saludos. Cuba, ¿verdad? A nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos que están en Europa, también en España, Estados Unidos, en otros lugares también dentro del país. Y saludamos a Luis Molina, a mi hijado Mm, Luis Molina, que no falta, ¿verdad? sí, casi no falta. A Flor Molina, a Florecita Molina también, ella nos Mm, escucha en Chiapas, ¿no? sí, es mi Ah, bueno. concuña, un saludo. Bueno, saludamos a
Flor Jocelyn, también a mi hijadita, gracias Florecita por estarnos escuchando. Y bueno, pues ojalá y vean todas las heridas para que veamos en cuál encajamos. Margarita Hernández Ramírez, muchas gracias también a Margarita, le mandamos un saludo. Melquiades Aguilera, al tío Melquia, gracias Melquia. Saludos. Lulu Hernández, gracias hermana, muchas gracias por estarnos viendo. Benito García también nos escucha, creo que en Jalapa, ¿no? O en Papantla. Bueno, en Papantla. Tomasita Guerrero también la vimos, hoy la vimos, hoy la saludamos, sí. Mi comadre, Víctor Manuel Guzmán, gracias, ahijadito, por estar con nosotros, muchísimas gracias. Seila Areli, también de la Dimensión Vida en Papantla, muchos saludos, Seila. Jaime Barrera, también saludos a Jaime. Araceli Colexi, ¿la conoces? Sí, es mi fan número 1. Mi esposa. Bueno, pues saludamos a Araceli también, gracias, mija. Alma Lorena, también saludamos a Almita, gracias, Lorena. Margarita Hernández Arieta, gracias, comadrita, Dios te bendiga, saludos también, ella siempre nos escucha. Eduardo Hernández y Janita también en el estudio. Gracias, manito Eduardo, y bueno, pues pueden comentar y pueden preguntar también, ¿verdad? Sí. Y bueno, a ver, vamos a ver si nos da el tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo. Hablamos más rápido. Bueno, Luis Molina dice, saludos sobrino, Vicente, también fuerte abrazo para usted, madrina Vicky. Saludos. Y Seila dice, saludos, un fuerte abrazo y bendiciones. Bendiciones. Araceli Cocolex dice, excelente tema, gracias Vicente por abrir tu corazón, por permitirte sanar heridas entre risas, los amo. Es que a veces nos toca reír, a veces llorar. Ok, saludos y bendiciones a Philip Cruz, Santa Vicky y al doctor Santo Vicente también. Philip Cruz, no sé quién sea, pero bendiciones también a usted. Gracias, muchas gracias. Saludos al doctor Vicente y un fuerte abrazo. Jaime Barrera. Saludos, tío. Y bueno, Omar Ortega dice saludos al doctor. Bueno, saludos nada más. Muy bien, saludos. Mira, Berito Pérez dice saludos al doctor Vicente de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl. Saludito, Berito. Saludos. Ya te extrañábamos en el programa. Qué alegría. Margarita Hernández, buenas noches, muchas bendiciones. Qué maravilloso mirar a un excelente ser humano, doctor. Dios te bendiga grandemente a ti y a tu mami. Muchas gracias, bendiciones también para ustedes. Bueno, dice, es cierto, dice Araceli, es cierto, ahora que estoy en un área del hospital muy delicada, terapia intensiva, se sufre el hecho de que una persona sufra de una manera tan injusta y cuesta ver los planes de Dios en medio de tanto sufrimiento. Sí, a veces sentimos esto, ¿verdad? Sí, no. Y más ustedes, ¿no? El ver a sus pacientes en algún momento, pues, morir. Y justamente... Sí, y no solo morir, ¿no? Sino la manera de morir. Ella que está en esa área, y la verdad es que es otra onda. Bueno, también ella dirá, ¿no? De lo que vemos nosotros, pero el hecho de fallecer en una circunstancia donde requieres unos cuidados críticos, sí es muy, muy difícil, muy triste, porque pues al final estás en esa área porque estás luchando contra todo, y una premisa que tienen ellos es de que quiere todo, todo. Entonces se lucha contra la muerte, se lucha por la vida, y no solo eso, sino que la vida sea una buena vida. Entonces, pacientes que de repente no tenían una enfermedad, y a veces ella me platica y es impactante, que una circunstancia, están en circunstancias de alegría, o incluso a veces de discusión, y que el hecho de una simple mordida de con quien te peleaste, te hizo descubrir muchas enfermedades que tenías y terminas en terapia intensiva, ¿no? Entonces, es impactante, y dices que bajo qué circunstancias llegaron ahí, ¿no? O sea, es muy inesperado, pero qué afortunados de que existan médicos como mi esposa que los atienden, y que están para ese cuidado, ¿no? Con amor y humanidad, porque no solamente son excelentes médicos, ¿no? Sino que también excelentes personas, que también sufren viendo a ellos, ¿no? Viéndolos a ellos, y bueno, cuando menos ese es el consuelo.
Sí, y bueno, como ahorita nos decía, ¿verdad? Muy humano, o sea, yo creo que eso nos hace falta, doctores, como dice Margarita Hernández Arieta, Sí, nuestra prima, excelentes doctores, muy humanos, creo que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Porque, pues, deberían de ser todos así, ¿no? Porque en realidad, no nada más los doctores, yo creo que todos debemos de ser sí. muy humanos, ¿no? Bueno, Flor Molina dice saluditos, doña Vicky, saludos para el doctor Vicente. Y muchas Saludos, cuñis. gracias, Florecita. Y Melquiades también, saludos Vicky y Chentín, dice. Saludos, tío. Lulu Hernández, saludos, excelente tema. Lulu Hernández. Saludos, tío. Esteban dice saludos, un fuerte abrazo. Muchas gracias y recibimos, Saludos, tío. claro que Un fuerte sí, abrazo. recibimos todos esos abrazos que ustedes nos dan, ¿verdad? Porque lo sentimos, nos Ujú. sentimos, ¿verdad? Hasta da calor. Hasta de tanto abrazo. Bueno, vamos a ver que ante estos problemas y situaciones y heridas que vamos viviendo, la palabra de Dios nos dice en Mateo 11:18, dice, venga, 28, perdón, vengan a mí todos aquellos que se sientan fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. ¿Queremos encontrar el descanso? Ahí está. Mm. Ahí está, ¿no? Ahí está el Señor siempre para esperarnos. Muy bien. Bueno, recordemos que vamos a ver un poquito acá las acciones, porque el tiempo, ya Ujú. estamos sobre el tiempo. Sí. Una de las acciones que habíamos platicado, ¿no? Ujú. Es precisamente tener en cuenta que nuestros padres tuvieron, También tuvieron esa herida. también ellos tuvieron ese. Sí, y aquí pues justamente era parte de mi pregunta, ¿no? Ujú. Porque pues uno se hace muchas cosas en la cabeza y algo que me gustaría que se practicara y que nosotros hemos iniciado a practicar de un tiempo hacia acá es que, pues no dar las cosas por sentadas, ¿no? No dar, no pensar el hecho de que lo que tú piensas sea cierto por tanto en esto como en la plática familiar, ¿no? El hecho de que es que yo pensé, es que yo Es que yo pensé que pensé. ibas a comprarme esto, es que yo pensé que me ibas a hacer esto, ibas a hacer esto por mí. No, ¿no? Y yo también pensé que, pues yo pensé que era porque, pues era lo mejor para mí, pero ya vimos que no. Simplemente era parte de Sí. la dinámica familiar. Entonces, esto ayuda a que uno entienda más las cosas, a que uno lo asimile y que pueda sanar uno esas heridas. El hecho de que, pues, de que en algún momento a mí también me va a tocar ser papá, ¿no? Y ojalá sea pronto. Esa amenaza, ¿eh? Esa amenaza. Empatía, lo que Ajá. hablábamos, ¿no? Sí, La sí, sí. empatía, el estar Sí, el ponerme en el lugar, ¿no? De en mis, los zapatos, nosotros decimos, ¿verdad? Aquí ajá, en México, de de la otra en el lugar de persona. nuestros papás. Mm, Porque ustedes pues también, pues sí, o sea, como Dios le dio a entender, ¿no? Tampoco es, ahorita ya veo uno más defectos, en algún momento uno veía más defectos probablemente con una cara de por qué lo hacían, ¿no? Y ahora veo uno más defectos en el hecho de que, cuánto han mejorado, ¿no? ajá, Cuánto han cambiado mis papás para bien y eso, creo que ese punto, sí. pues esa acción yo la estoy practicando en este momento fue el hecho de escucharla, entender y pues sí, ponerme en ese lugar. Ujú. Ujú. No, y ahora escucharnos a través, ¿no? De este Sí. medio Ujú, de sí, Facebook, también. ¿no? Ujú. Porque que sepan las familias que sí se puede lograr, ¿no? Sí, sí, Que sí. nos vayamos quitando tantos miedos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues también pensar, ¿no? En esa herida, reconocer la herida, Sí, cómo fue, ¿verdad? Cuáles fueron las acciones que a mí me que nos hicieron, llevaron a que ese. nos llevaron a esta herida y que nos hicieron nuestros padres y reconocerla y apapacharla con ese amor, con ese cariño y decirle, bueno, pues hasta aquí me serviste, hasta aquí estuviste conmigo, Sí. pero bueno, pues para eso igual existen, Ujú. ¿no? Las personas que estamos en este trabajo Sí, de, ajá, requerimos de ayuda y lo primero es identificarlo y y pedir la ayuda. y pedir la ayuda, ujú, porque digo, es el principio de todo mal, ¿no? O sea, el Sí. principio de toda curación es eso. Nosotros tenemos que ver bien hasta dónde llega la herida, profundizarla, ver hasta dónde llega y empezarla a limpiar. Y muchas veces no es suficiente solo. Entonces, Sí. con ayuda
con mucha ayuda se requiere Claro, y se y a puede. veces, fíjate que a veces a muchas personas no estamos acostumbrados a pedir ese apoyo, ¿no? Ujú, Porque pues preferimos a veces gastarnos un peso, 2 pesos en cosas, en chácharas, ujú, que en decir, bueno, voy a ir con una persona, ¿no? Que me ujú, apoye en esto sí, de mis heridas, ¿no? ujú, O como tú decías, a ir a una revisión médica, cosas ujú, así. Entonces, bueno, pues yo creo que para algo existen todas estas personas, ¿no? Que sí, Dios de alguna manera ha permitido como eh, para sanar estas heridas y para sanar también físicamente, ¿no? Bueno, y otra de las cosas es también pensar en que en algún momento hemos sido injustos nosotros. sí, ¿Cuántas veces hemos sido injustos? sí, muchísimas veces seguramente, ¿no? Ajá, entonces no quedarnos así como que solamente recibí Ujú, todas esas injusticias, pero pues yo no. Entonces, bueno, cambiar, también ser flexibles, ¿no? Cambiar y ser flexibles y y sobre todo advertir que, que puede ser posible, ¿no? Estar al pendiente con nuestros 5 sentidos y más sentidos ujú, y todos estar siempre percibir ujú, cuando nuestros hijos están viviendo esta herida o también nosotros ujú, estamos causando esta herida, ¿no? Pues sí, también nosotros vivimos esa herida a ujú, través de nuestros hijos, porque hay padres ancianos sí, que probablemente estén viviendo esta herida de la injusticia. No sí, sé si te ha pasado, pero yo, bueno, por ejemplo, ustedes lo viven mucho, que llegan ancianos, sí. enfermos, que viven esta herida. Sí, tan solo lo veíamos, ¿no? El fin de semana que, decíamos de las viejitas que vimos, ¿no? Mm, Había una viejita que estaba con su familia dentro de un restaurante, ¿no? Este, y otras viejitas que tenían que andar caminando juntas y solas, sin apoyo de otros, y bueno, ahí era una injusticia muy probablemente, ¿no? Ahora, muchas otras cuestiones había ahí, ¿no? Porque nosotros no platicábamos de eso, platicábamos de la funcionalidad de cada una de las viejitas, ¿no? ¿y ¿Quién era cuál? más independiente, ¿no? Ajá. Este, ¿Como cuál nos ajá, como gustaría cuál nos ser? gustaría ser. Pero sí, o sea, el hecho de que en la vejez no tengamos ese apoyo, pues creo que ya llega a un punto de injusticia, ¿no? Porque, este, pues no es únicamente el haber recibido eso al final sí, no lo elegiste, ¿no? No elegiste que nacer, ¿no? Lo que ahora dicen, ¿no? Pero se te cuidó, ¿no? O sea, se te entregó la vida y se te entregó el amor y fueron responsables por ti y ahora qué te corresponde, ¿no? Hay que ser Ujú. justo si quieres justicia. Ujú, Ujú, sí, porque estas personas recibieron injusticia de sus padres, sí. o sea, es probable Ujú, que recibieron injusticia de sus padres y tal vez ellos fueron injustos con sus hijos ujú, y pudiéramos decir, ah, pues se quedaron solas porque ellas fueron injustas ujú, con sus hijos. Pero recordemos que puede ser seguir la cadena si ujú. nosotros queremos, Sí, pero también podemos cortar la cortarla. cadena y Sí, empezar una nueva vida, que esta es la finalidad de este sí, programa, ¿no? Que Familias en Acción, recordemos que tenemos ya que cortar, o sí, sea, tenemos que, sí. sí se puede. Ujú, Te decía hace un rato, ¿no? ujú, Hacíamos un experimento sí. en el cual yo le decía, sí se puede, Ujú, solamente hay que sí. enfocarnos. Y otra de las cosas es, en este problema sería Ujú, interiorizar, así como que echarnos un clavadito ujú. y ver a dónde está la Sí, herida, identificar. porque justamente hasta no leerlo, ¿no? Hasta no hacer el parte del programa, no lo habíamos pensado y de repente, ay, sí, soy yo, ¿no? Así soy yo, Ajá, sí, soy sí, yo. yo estoy ahí, ¿no? Ajá, entonces, pues uno no identifica ese problema hasta que lo interioriza. Sí. Todo lo que aquí se platica, creo que es muy bueno que uno lo interiorice. Hay mucha información y creo que no te va a servir de nada si solo te enfocas en lo que está fuera de ti. Creo que ayudaría mucho y lo importante, no es solo ayudar, sino que lo indispensable es que sepas que es de aquí hacia adentro y que el ejercicio lo tiene que hacer cada quien. Si no, pues aquí se queda. Es un programa
que muy probablemente a alguna otra persona le va a funcionar, pero a ti no te va a funcionar si tú no lo interiorizas. Exacto. Ese sería uno de los pasos, ¿no? De Ujú, las sí, acciones que tomar. sí, Entonces, bueno, pues les dejamos pocas acciones, pero muy sí, contundentes para ese cambio de nuestra vida. Y como lo que decía el doctor, pues esto puede ser que si nosotros no lo interiorizamos, pues simplemente será una charla. Pero si nosotros lo interiorizamos, entonces vamos a hacer como ese clavado y vamos a encontrar todas esas heridas en nosotros. Recordemos que todo lo que nos daña está dentro. Entonces, cuando nosotros logremos sacar todo eso que nos daña, que está dentro, podremos tener ese cuerpo sano. Y bueno, esto no significa, ¿verdad?, que en algún momento no vamos a enfermar, pero vamos a enfermar, pero ahora vamos a aceptar la enfermedad sí, con amor y probablemente esa enfermedad cuando la apapachemos se vaya. sí, ya no quiere estar. Ya no quiero estar porque Ujú, si me siento incómodo, sí, incómoda, me voy. ujú, Que eso es, cuando ustedes vean todo esto y interioricen, van a verlo desde ese punto de vista. Hoy lo vimos, hoy, sí. hoy lo vimos nosotros. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar con la oración y bueno, me gustaría que nos ayudaran, que nos Sí. ayudaras a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso y justo, te pedimos hoy por aquellos que sufren las heridas de la injusticia, Que que encuentren encuentren en en ti ti la sabiduría para comprender y el valor para sanar. Concede a sus cosas. corazones la fortaleza para perdonar y seguir adelante, confiando en tu amor infinito y en tu justicia divina, que sean iluminados por tu paz y que nunca pierdan la esperanza de un futuro mejor bajo tu amparo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco a mi Padre Dios que me haya dado la oportunidad de poderme comunicar con ustedes, que me haya dado la voz. Y agradezco a mi hijo, gracias mi hijo nuevamente. Bueno, pues ellos los vamos a tener muy seguido porque es familias en acción, entonces cualquiera de los miembros de esta familia van a estar participando conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo también quiero agradecer la invitación. La verdad es que estaba un poco escéptico de participar porque pues son mis vacaciones. Pero esto también fue parte de algo muy valioso para mí, el poder compartir también con ustedes un momento de las charlas que tenemos entre nosotros, también es algo muy importante. Ojalá que muchos tengan la oportunidad de practicarlo, aunque a veces duela. Pero creo que es algo muy bonito. Siempre me da gusto compartir con ustedes, y bueno, que mi familia también se comparta con ustedes. Pero les digo, al final de cuentas, pues cada quien es quien tiene que hacer su propio ejercicio en casa, cada quien tiene su familia, cada quien tiene su dinámica familiar, y yo les deseo que encuentren esa comunicación para poder empezar a sanar esas heridas. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos ustedes. Dios los bendiga. Compartan este programa. De verdad, ustedes no saben cuánto servicio hacen, un servicio social muy bonito. Dios los bendiga y nos vemos en un programa más de Familias en Acción. Bye.